Hola, soy Dimi. Si estás aquí es porque estás viendo el primer vídeo de mi canal. Estoy un pelín nerviosa, pero al fin y al cabo hemos venido a esto, así que bienvenido a Beautiful Mess Theory. El motivo de hacer este canal es porque estaba atravesando un momento bastante difícil de mi vida. Como ya puedes ver en el título, estoy en plena crisis de los 30, cumplí 33 hace un mes y poco, y creo que es una buena forma de hablar de esto porque vemos mucha gente con vidas idílicas en redes sociales, pero al menos yo como consumidora veo pocas veces a gente que se muestra realmente vulnerable. Las cosas guays o las cosas bonitas que nos pasan están muy bien y soy fiel partidaria de enseñar las cosas bonitas a los demás porque motivas y le das ánimo a otras personas, pero creo que también es importante enseñar la parte más sensible o más íntima de nosotros mismos a veces, porque hay mucha gente que está en el mismo punto que nosotros. Dicho esto, vamos con el tema que quería hablar hoy aquí, y es la famosa crisis de los 30. Yo llevo más o menos unos 2 años lidiando con ella y al principio no me di cuenta porque cumplí los 30, fui haciendo mi vida, conseguí un trabajo que a ojos de todo el mundo era el mejor trabajo que podía tener alguien como yo. Todo el mundo me decía que mi vida iba a cambiar un montón, que yo era súper guay. Conocí al que actualmente es mi pareja y todo iba bien. A priori todo iba bien. Escuchaba aquí y allá a gente hablando de la crisis de los 30, pero mi vida iba bien. Entonces yo pensé, pues no pasa nada. Ya está, nos la hemos saltado, un trauma más que nos hemos ahorrado. Sorpresa para nadie, no fue así, porque ya sabemos que el mundo y la vida no es lineal y todo el mundo tiene sus ritmos y las cosas pasan cuando menos te lo esperas. Como ya he dicho, al principio todo iba bien hasta que yo empecé a vivir mi vida y mi rutina en piloto automático. Empecé a funcionar como un robot, mecanicé mi vida por completo. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, hacía las cosas que me tocaban ese día, me iba a dormir y al día siguiente otra vez y otra vez y otra vez. Y antes de que me digáis que es la vida de gran parte de la población, quiero deciros que no porque mucha gente o alguien haga eso de manera ordinaria y lo disfrute, tú tengas que disfrutarlo también. Pero al margen de esto, el problema real venía porque yo me di cuenta que nada era suficiente. Yo tenía una casa, tenía un proyecto de mudarme con mi pareja, tenía un buen trabajo, un buen sueldo relativamente, tengo una familia que me quiere mucho, de salud estaba más o menos bien, tengo amigos, en fin, pues todas las cosas propias de una persona adulta en sus 30. No tengo una casa en propiedad ni tengo hijos, pero bueno, al margen. Pero no era suficiente. Yo notaba que faltaba algo, que había algo en mí que no estaba bien. Yo no era feliz con la vida que llevaba, pero no entendía por qué, no entendía realmente dónde estaba el problema. Y empecé a pensar, quizás es precisamente ese punto, el no estoy cumpliendo las expectativas que se esperan de alguien propio de mi edad. Puntualizo aquí, yo soy de Bulgaria, por lo que, aunque lleve muchos años viviendo aquí, al final, de forma cultural, mis raíces, las tradiciones, etcétera, mi familia, el pensamiento, la mentalidad, es un pelín diferente aquí. Entonces, básicamente una persona con 33, como tengo yo actualmente, tiene que estar casada, tener mínimo un hijo, sino 2, tener una casa, en fin, todas estas cosas. Cuando yo me vi envuelta en esa situación pensé, de verdad igual soy yo, que no tengo todas estas cosas y como, aunque yo sea una mujer muy moderna o lo intente, al final, a la hora de la verdad, las mecánicas culturales durante muchos años han ido nutriendo mi cabeza y eso de forma inconsciente está ahí. ¿Será que es esto lo que me está pasando factura? Puede que sea una parte, pero no puede serlo todo porque es algo que yo nunca he echado en falta. Quiero decir, realmente estoy bien en estos ámbitos de mi vida, aunque no haya culminado, como quien dice, ¿no? Con el paso del tiempo, en el trabajo, en la vida diaria, me di cuenta que también es una falta de realización personal y profesional, porque aunque yo trabaje y tenga un buen trabajo, realmente no es el trabajo de mis sueños y sé que eso hoy en día es muy difícil, pero al final estoy frustrada porque hago cosas que no me gustan, me dedico a un sector que no me gusta y al final tienes que tratar con mucha gente que vale, que aunque te lleves bien y cultives relaciones positivas,
tú sabes que no es a lo que quieres dedicar tu vida. El otro día escuchaba un podcast que hablaba precisamente de eso, de que curiosamente hace 50 años la gente aspiraba a tener los trabajos que tenemos mucha gente hoy en día y nosotros ahora aspiramos a vivir un poco como vivían nuestros abuelos, tener tiempo libre, poder dedicarte a cosas más manuales, más creativas, vivir en el campo, rodeados de naturaleza, salir de la contaminación, la comida orgánica de buena calidad, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces es un poco esta idea de yo sé que soy una persona muy creativa porque de hecho siempre lo he sido, pero no puedo dedicarme a la creatividad. Nunca me he dado permiso a disfrutar de esa creatividad libremente y mucho menos me he llegado a plantear siquiera dedicarme a ella de forma profesional. Entonces es como un virus, ¿no? Como un parásito que empieza a germinar ahí y esa semilla se va haciendo más grande, más grande, más grande y esa bola de insatisfacción crece y te abruma muchísimo. Porque al final te sientes perdido, no sabes qué quieres hacer, no sabes a dónde quieres dirigir tu vida, sientes que hay algo más en ti, sientes que estás destinado a otras cosas, a cosas más grandes, a cosas mejores, sientes que te falta algo, que ese algo está al otro lado, pero realmente al otro lado ¿de qué? ¿Qué es esa barrera que te frena? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es ese algo que hay más allá? ¿No? Es un poco estas ideas así loquitas que tiene una cuando está en medio de una crisis existencial. Al final pierdes totalmente la fe, pierdes la fe en Dios, pierdes la fe en ti misma, pierdes la fe en el universo, en las energías o en lo que cada uno crea. Yo tengo que decir que en medio de toda esta vorágine de frustración e insatisfacciones varias, también perdí mucho la fe en Dios. Yo siempre había sido una persona creyente, como cualquier persona con una crisis de identidad en la adolescencia, me daba vergüenza reconocerlo porque a ojos de la gente con la que me rodeaba era como un poco de frikis decir abiertamente que eres creyente, que crees en Dios o todas estas cosas. Mi familia es muy creyente volvemos a lo mismo, al final son tradiciones, culturas. Yo siempre he tenido esa parte de mí muy arraigada, pero nunca me había atrevido a expresarla libremente por el miedo al que dirán. Y curiosamente, en esa crisis de identidad, mi crisis de fe empezó como a retornar, porque cuanto más perdida me sentía yo conmigo misma, más empezaba a conectar con esa parte espiritual. Volvía de nuevo a mis oraciones, a mis creencias, a reconectar un poco con mi fe. Y es algo que para mí ha sido un alivio muy grande, que por supuesto para gente que no crea nunca lo va a entender, pero tampoco lo pretendo. Simplemente estoy contando mi experiencia por si alguien más puede llegar a sentirse identificado, porque yo soy historiadora, soy una persona pragmática, creo, poseo un pensamiento crítico, creo que bastante desarrollado para muchas cosas, creo en la ciencia, pero también creo en Dios. Y durante mucho tiempo se me ha dicho que las dos cosas son incompatibles, cosa que de antemano os digo que no es verdad. Tú puedes tener un pensamiento analítico, puedes ser una persona de ciencia, de letras, de ensayos e investigaciones, pero también puedes tener esa parte espiritual y ese algo con el que hablas cuando te acuestas por la noche. Y además, en mi caso, fue un salvavidas que de otra manera no podía haber experimentado. El caso es que yo como decía, entré en esta fase hace como 2 años y me di cuenta porque había perdido la ilusión por completamente todo. No dormía, siempre estaba cansada, realmente no tenía ilusión por absolutamente nada. Dejé de lado todos mis hobbies, iba a trabajar, volví a casa, hacía las 4 cosas que tenía que hacer porque me tocaba y me iba a dormir. Al día siguiente otra vez. Y llegaban los fines de semana y al final los pasaba de forma mecánica. Me iba de vacaciones con mi pareja y seguía pensando en el trabajo y me notaba de mal humor. Siempre estaba voluble, siempre estaba irritada. Empecé a disociar un montón de la realidad. Dejé de salir, no me apetecía hacer planes, no me apetecía estar con gente, siempre estaba irritada, me notaba como que me enfadaba casi por cualquier cosa y cuando me enfadaba es como que seguía ahí y buscaba gresca por tonterías realmente. Y es algo que creo que a mucha gente le cuesta reconocer, pero yo soy una persona que tiene mucho carácter, aunque soy una persona que tiene hipersensibilidad. Entonces las dos cosas juntas son un pelín, una mezcla explosiva,
pero al final cuando los gestionas bien, de ahí salen cosas muy positivas a nivel personal, pero bueno, eso es otro tema. Al final cuando entras en esa vorágine de un poco autodestrucción, la solución más fácil ¿cuál es? Pues empiezas a pasar mucho tiempo en redes sociales, el famoso doom scrolling. Yo me pasaba el día mirando pues redes sociales de cualquier tipo. Me encanta leer y dejé también de leer. Lo único que hacía era practicar deporte, gracias a Dios, pero además de eso es como que perdí totalmente mi propia esencia y empezaba a echarla de menos, que era lo peor. Te miras al espejo y ves un reflejo de ti que sabes que no te representa, que la persona a la que estás viendo no eres tú, solamente un cascarón de ti, es una imagen de ti, pero no tiene alma, no tiene esencia, falta algo. Y el sentimiento es como estar en un agujero muy oscuro por el que estás mirando, como cuando estás mirando por una mirilla y te ves desde lejos, pero no puedes controlar nada de lo que está pasando, nada de lo que estás viendo. No sé si me llegáis a entender, pero supongo que si alguien ha pasado por esta situación probablemente lo entienda. Y en medio de todo esto, en medio de esta adicción al móvil, adicción a las compras, porque esa es otra, empecé pues a comprar para sentirme bien, ¿no? La dopamina, acumular cosas, te ves influenciado, no puedes controlar tus finanzas, bueno, en fin, estas cosas. Llegué a un punto en el que dije, esto tengo que ponerle solución, yo no puedo seguir así, no me puedo regodear constantemente en esta miseria porque joder, tengo 30 años, ¿sabes? No puedo seguir así, estoy echando a perder mi vida, tengo a mi lado una persona genial, que es la mejor pareja del mundo, que me quiere, me adora y tiene una paciencia conmigo increíble, tengo una familia que me apoya, me quiere, siempre está a mi lado, pero también entiendo que la gente hay veces que pueda llegar a cansarse pues de tus cambios de humor, de que los trates mal, de que contestes fatal, que nunca quieras hacer nada, que al final eres un vegetal, una ameba respirando, ¿sabes? Y dije, ya está, suficiente, hemos tenido tiempo de regodearnos, de quejarnos, de lloriquear, bueno, hay que ponerse las pilas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aparte de ir a terapia, que creo que es fundamental, lo principal, siempre y cuando te lo puedas permitir, entiendo que no es algo accesible para todo el mundo, tuve que parar literalmente mi vida y mi rutina en seco, porque necesitaba salir de la rueda de hámster, pero no iba a salir de ahí si no paraba. Bueno, al final me vi también un poco forzada por las circunstancias, cómo estaba, cómo me encontraba, etcétera. Lo primero de todo que me dijeron fue intenta reconectar contigo misma, cosas como muy obvias, pero en esa situación creo que lo entiendes bien el punto. Siéntate y habla contigo, escribe, pintarrajea páginas enteras de cómo te sientes cuando vienen los pensamientos intrusivos y me dijeron que tenía que forzarme en cierta manera a volver un poco a la Dimi de hace 5, 10, 15 años cuando yo conseguía disfrutar de la vida que me rodeaba con independencia de problemas cotidianos que todo el mundo por otra parte tiene. Lo primero de todo era volver a hacer las cosas que me gustaban que había dejado totalmente de lado. Entre ellas, por eso este canal de YouTube, porque yo siempre había tenido la curiosidad o siempre había tenido como esa inquietud de poder simplemente documentar mi vida con pretensión de nada. Necesitamos ser parte de algo, necesitamos ser parte de una comunidad, ¿no? Un poco el concepto de la manada en el sentido de sentirte arropado. No ha sido hasta ahora que por fin me animé a, como ya puedes observar, soy una persona que se enrolla como una persiana, así que este es el momento porque igual, así como yo me siento y tengo estas conversaciones con el espejo, igual hay gente al otro lado que, no sé, que se siente igual o que está pasando por lo mismo y muchas veces, igual que yo en su día necesitaba encontrar a alguien que tuviese esas mismas inquietudes, muchas preguntas y cero respuestas, pues estoy convencido de que igual hay alguien por el mundo que está en la misma situación y simplemente necesitas saber que hay alguien que está en la misma situación que tú, no porque te vayan a solucionar la vida, porque es algo que se trata de trabajo personal, más allá de todo el trabajo externo o ayuda o factores que puedas hacer, pero siempre reconforta saber que hay alguien que está o ha estado en la misma situación que tú, porque sabes que esa persona te entiende mejor que probablemente mucha gente que no haya pasado por lo mismo. Volviendo a las cosas que estoy haciendo, porque esto es un proceso largo, no es un proceso que hagas así de la noche a la mañana y desaparezca todo. Estoy trabajando en mi autoexigencia, me encanta tener el control y me cuesta mucho delegar en absolutamente cualquier cosa, en el trabajo, en casa, en los deportes, en cualquier cosa. Es como que necesito tener el control, hacerlo yo, cerciorarme de que está todo bien hecho y luego ya si eso, suelto, pero suelto cuando ya está el trabajo hecho. Eso no es delegar absolutamente nada. Otra cosa que empecé a hacer, aunque esto ya lo había puesto en práctica hace mucho tiempo, era tener citas conmigo misma, que pese a tener pareja, siempre he sido una persona
persona muy solitaria, porque nunca he tenido un grupo muy grande de amigos. Tengo amigos, pero nunca he tenido el típico grupo que te acompaña toda tu vida. Y al principio esa falta de manada, valga la redundancia, lo echaba de menos, pero con el tiempo no, porque empecé a hacer mucho trabajo personal, mucho trabajo propio, empecé a viajar sola, entonces empecé a disfrutar mucho de la compañía. Incluso después de haber hecho ese trabajo, cuando entré en esta nueva crisis existencial, en esta nueva etapa desbloqueada, también dejé de hacer eso. Entonces volví a ir al teatro, adoro el teatro y nunca iba porque nadie me quería acompañar. Volví a ir al cine sola, como he dicho antes, me encanta el cine y siempre tendemos a esperar que alguien venga a hacernos compañía y no tienes por qué, porque tú puedes hacer las cosas contigo, no necesitas a nadie más. Ir a comer, ir a desayunar, viajar, salir a andar, salir a pasear, irte a una cafetería, a leer, a hacer journal, cualquier tipo de cosas, pues volví a ello y tengo que decir que es algo que no me había dado cuenta que echaba tanto de menos hasta ahora. Creo que lo peor de todo, lo peor de todas las crisis que la gente pueda tener es renunciar al tiempo que tienes contigo mismo. De verdad creo que es la peor parte de todas. Otra cosa que también he dejado de hacer, criticar. Y sé que es algo que hacemos de forma instintiva, sé que mucha gente me dirá que es algo que en realidad hacemos todos, pero de verdad te digo a ti que me estás viendo que se puede y además es un hábito que cuando dejas de practicarlo notas un montón la diferencia. Yo antes criticaba por criticar, porque me encontraba en un grupo y pasaba alguien y ya estaba siempre el típico gracioso que hacía un comentario sobre la ropa, sobre el grupo, sobre la apariencia, sobre el trabajo, sobre si grababa o no grababa contenido en redes, si se creía así o se creía así. Y ya no lo hago. Ya no lo hago porque yo soy una persona que está ahora mismo literalmente experimentando vivir para ver por dónde puede llegar a salir de la madriguera. Entonces, cuando tú te ves en esos zapatos, dejas de juzgar el camino ajeno. Es algo que en realidad no es tan difícil, pero tienes que aplicar mucha conciencia, tienes que poner mucha atención, tienes que poner el foco en dejar de hacerlo, porque yo me di cuenta que lo hacía de forma casi automática, movida un poco por el grupo, ¿no? Por la avalancha de la gente. Entonces, tienes que ser muy consciente de que quieres dejar de hacerlo. De la mano va el dejar de compararte o sentir envidia o querer lo que otros tienen. Algo que hacía mucho cuando ya empecé a estar muy mal era doom scroll todo el rato y veía la vida de la gente y yo decía, yo quiero eso. Yo quiero ser igual que esa persona. Yo quiero sentirme así. Yo quiero tener este físico, esta piel, este pelo, este maquillaje, irme a ese viaje, comprarme esa cosa. Y como no lo vivía o no lo tenía, entre comillas, porque en realidad tú nunca sabes lo que hay detrás de la pantalla. Todos mostramos la parte bonita, pero nadie te muestra el backstage, por supuesto. Pues eso me generaba una sensación de frustración y vacío sumada a todo lo que yo ya tenía. Entonces, es algo que también estoy dejando mucho de hacer. He hecho decluttering de las cuentas a las que sigo, de la gente que dejo que me influencie, del contenido que consumo. Obviamente, cuando me meto a plataformas, pues miro contenido random de todo tipo porque muchas veces sale de forma aleatoria, pero al menos intento ser mucho más consciente de dónde me paro a poner el foco de mi atención. Por supuesto, he vuelto a leer y hace relativamente poco, gracias a un canal de aquí de YouTube, de Anna Howard, he descubierto el digital gardening. Estoy empezando a ponerlo en práctica, así que ya os contaré qué tal, porque de momento estoy como muy en pañales con Obsidian y todas estas cosas, pero he vuelto a Substack, más bien he empezado porque me creé la cuenta y la abandoné. Pero he vuelto a Substack porque yo hace mucho tiempo escribía y me encantaba y también dejé de hacerlo porque mi capacidad de retención de información, mi memoria y mi concentración son las de un cacahuete. Y esto en parte es por esta vorágine de redes sociales, etcétera, etcétera, que todos ya conocemos. En fin, me estoy enrollando muchísimo. Este vídeo se me ha hecho más largo de lo que yo esperaba para hacer el primer vídeo. Simplemente quería compartir mi experiencia, compartir el camino, compartir ciertas cosas que estoy aplicando. No puedo hablar de soluciones porque creo que las soluciones son muy personales y no hay dos personas iguales ni nos funcionan a todos las mismas cosas. Pero espero que si has llegado hasta aquí, que me lo dejes saber en comentarios, que te suscribas al canal, te puede llegar a interesar que compartamos nuestro proceso. Simplemente esto es el inicio de un camino muy largo. Me encantaría compartir por aquí el proceso, las vivencias, los hobbies, los aprendizajes, las reflexiones, en fin, todas estas cosas que a millones de personas por el mundo le pasan y que muchas veces dejamos de lado simplemente porque no es estético o no es bonito enseñarlo en redes. Desde aquí os mando un beso, muchas gracias
si habéis llegado hasta aquí y nos vemos a la próxima.